Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la versión más deportiva de Mini, el John Cooper Works. Y en esta ocasión tenemos la versión cabrio, la versión descapotable. El otro día cuando os he traído el Mini Countryman Cooper S, algunos me habéis dicho: Christopher, es un poco femenino, ¿no? Es un poco de mujer. Bueno, pues creo que este ya no es tan de mujer, ¿no? O sea, a ver, como siempre, esto es dependiendo de cómo lo veáis. Como os decía, la versión más radical, 2.0, gasolina con 231 caballos. Fijaros en la distancia entre ejes, las ruedas están súper separadas. Es un coche pequeño, no llega ni de lejos a los 4 metros de largo, es un coche que no llega ni al 1,80 de ancho, es bajito y es muy ligero. La relación peso-potencia de este coche es muy buena, pero eso lo veréis en la prueba en carretera. Ahora nos vamos a la revisión en profundidad. Lo he abierto a través del mando para que lo veáis en descapotable. De todas formas, ya tenéis la versión normal, la grabé hace ya como 2 años en el canal. Si la queréis ver normal, es decir, sin ser el John Cooper Works, lo tenéis en el canal. La versión John Cooper Works ya la vemos de frente, ¿no? Cuando vemos llegar un John Cooper Works, entre los emblemas que son en negro y en rojo, las líneas que tenemos todo alrededor que también son en rojas, ¿vale? Cruzados siempre juegan con el negro, el rojo o el blanco y el rojo, siempre tienen el detalle del rojo. Las entradas de aire son muy grandes, la parte de arriba es muy similar a la normal, pero las inferiores son muy grandes. Eso sí, curiosamente, esta está agujereada, tiene los agujeros para, en la parte trasera tiene un radiador, ¿no? Pero esta no, y es un poco raro, ¿no? Queda un poco raro. En las versiones normales, si os dais cuenta, estas líneas pueden ser en blancos o en negros, pero no tienen el bordecito este en rojo que tiene alrededor. Y eso es porque esta versión John Cooper Works puede añadir las líneas, pero con el detalle en rojo, detalle de John Cooper Works. Del resto es muy similar a los otros, ¿no? La versión One y algunas versiones inferiores del Cooper nos traen iluminación en halógeno. En las versiones altas y en el John Cooper Works nos traería iluminación B-LED. Algo que perdemos con los John Cooper Works es el antiniebla, ¿vale? Normalmente los Cooper suelen traer un antiniebla, normalmente de LED, pero en esta versión no nos traería antiniebla. Esto es lo que os decía, si os fijáis, ese es un radiador, ¿vale? En la parte trasera podéis ver que es hueco, ahí en la parte trasera hay un radiador, se ve levemente, pero en la izquierda no. Y no sé, creo que no les habría costado mucho hacerlo, ¿no? De todas formas, detalle, John Cooper Works en la parte delantera, John Cooper Works en la parte lateral, también en la parte trasera. Las llantas, estas serían opcional y los frenos serían Brembo, aunque específicamente Brembo ha preparado estos frenos para este coche en concreto. Frenos Brembo con inscripción en John Cooper Works. La rueda es súper pequeñita, a pesar de aparentar una rueda muy grande, es una llanta de 18, pero claro, como es un coche tan pequeñito. Pero vamos a ver el habitáculo. Para ver el habitáculo lo mejor que podemos hacer es verlo con el techo cerrado. Lo que os decía, es un coche pequeño y dependiendo de vuestros gustos le podéis modificar el color de los retrovisores, el color de la carrocería. Como os comentaba, a mí el verde británico no es un color que me convenza, pero en este le queda precioso. Y la entrada, ya conocemos el Mini, este Mini lleva entre nosotros mucho tiempo, ¿no? Acceso confort a través de un botoncito, como opcional en la mayoría de los Mini cabrios. Y la puerta pues grande, sin marco y con entrada cómoda en las plazas delanteras. Y a pesar de ser unos sillones que no son muy baratos, sinceramente, no tienen regulación eléctrica. Estos concretamente, que son los de John Cooper Works deportivos, los más caros por así decirlo, tienen regulación manual en distancia, tienen regulación manual en altura y tienen regulación de inclinación de la butaca, pero nada es eléctrico, o sea, todo es manual, incluso la parte delantera del sillón, como veis, extensible. Eso sí, son muy bonitos y muy cómodos. Fijaros lo envolventes que son y fijaros lo rígidos que son, ¿vale? Son muy duros. Así que si vais a viajar con el Mini no sería lo más aconsejable, pero para este estilo del coche está perfecto. La postura, a pesar de ser un coche pequeño, tanto interior como exterior, es una sensación de conducción como si llevaras un kart. Entonces,
Claro, uno de los encantos de este Mini es lo cómodo y lo pequeñito que es y lo confortable. En este caso no hace falta ser un coche tremendamente grande para tener confortabilidad. Y a pesar de ser un coche relativamente pequeño, fijaros en lo espacioso que son las plazas delanteras, ¿vale? Yo toco los pedales pero muy ligeramente allá en el final. Entonces tenemos mucho espacio para llegar arriba. Me quedan como 14, 15, 16 centímetros. Chicos, es grande, es muy grande. Tiene unas plazas muy grandes. Yo creo que incluso las personas de 1,95 sin problema. Incluso de 2 metros. Bueno, de 2 metros sí, incluso. Bueno, no, de 2 metros ya no. Pero 1,95 no tendrían problema de ir en este coche. Pero lo voy a dejar en una postura cómoda para mí, como veis, regulación en distancia y en altura. Lo voy a dejar en una postura cómoda para mí, que sería algo así. Y con esta misma postura veremos después el espacio que nos queda en las plazas traseras. ¿Sabéis la única pega que le pongo a este color verde británico? Que toques lo que toques, fijaros, toques las huellas que toques, se quedan muy marcadas. Es un color tan sólido que todos los reflejos, todas las manchas, todo, ¿vale? Fijaros, de cerrar la puerta se queda todo marcado. Es como una especie de cromado o algo así. Es que es muy sólido el color de este. Emblema de John Cooper Works, nada más entrar. Y más detalles en rojo y negro. Vale, y ahí tendríais la puerta. Las calidades son medio buenas, ¿vale? No son tan buenas como el Countryman. El Countryman lo había notado que había mejorado mucho en calidades. Y este, pues a ver, está bien, tiene unas calidades muy buenas. No son tan buenas como las del Countryman, ¿vale? Aquí tendríamos el levalunas delantero, izquierdo y derecho, y luego tenemos los 4 levalunas al mismo tiempo, ¿vale? Los traseros no los podemos, como quien dice, abrir individualmente. O los abrimos todos o los cerramos todos, y luego abriríamos los delanteros. Retrovisores eléctricos, ¿vale? Desplegable eléctricamente, y luego la iluminación que tenemos detrás de la manilla, como veis ahora está en naranja, ahora se va en verde, ¿vale? Esta iluminación ya os la enseñaré luego cómo se cambia. Equipo de sonido Harman Kardon, evidentemente como opcionalmente por 850 euros, un huequecillo en la parte inferior, calidades goma acolchada y en la parte inferior plástico duro, ¿vale? Con un huequecillo como podéis ver. Y esto sería pues goma acolchada. Ahí tendríais la llave de Mini, la llave de toda la vida. Desbloqueo, bloqueo y desbloqueo del portón trasero. Si dejamos pulsados tanto el desbloqueo como el bloqueo, o abrimos o cerramos el techo a distancia, ¿vale? Habría que mantenerlo pulsado y o bien se cierra o bien se abre a distancia. No hace falta ponerlo en ningún sitio ya que tenemos arranque sin llave, como podéis ver. Entonces la llave siempre tiene que estar dentro del habitáculo. Para encender tanto el contacto como el coche, como veis, el botón de encendido tiene el LED en la parte trasera que va intensificándose, ¿vale? Le damos un toque, se activa la electrónica del coche y empezando por la izquierda tendríamos, como veis, pedales de aluminio, versión John Cooper Works, pedales de aluminio. Un poco más hacia arriba tendríamos iluminación automática, apagada, posición, cortas, iluminación larga y 4 intermitentes. En el Mini, dependiendo de la versión, o vais a tener iluminación halógena en el One, en las versiones bajas de Cooper, o vais a tener iluminación BLED. Esta sería contacto, encendido. Esta sería iluminación automática. Iluminación apagada, como veis, siempre hay iluminación de día obligatoriamente, es obligatorio por ley. Luces de posición, cortas, luces largas, intermitente e intermitente. En algunas versiones de Mini tiene iluminación antiniebla delantera en LED también. En este no tendría iluminación en antiniebla delantera. Y por último, destellos.
La iluminación trasera va a depender de la iluminación delantera. Como opcional podríamos añadir la iluminación en LED. Contacto, encendido. Y en cuanto a iluminación trasera, pues la delantera iluminada completa, ¿vale? Trasera tendríamos antinieblas trasero, como veis una antiniebla muy potente. Freno, marcha atrás, 4 intermitentes e intermitente lateral. Como veis, hay algunas en LED, muy poquitas, y el resto, o prácticamente todo, sería en halógeno. La iluminación del maletero, al ser un maletero bastante pequeño, con una bombilla, y la bombilla es muy grande, como veis es un tamaño bastante grande de iluminación, nos ilumina perfectamente, pero claro, porque es pequeñito. Cuando desbloqueamos el coche a distancia, iluminación trasera de posición y de matrícula. En la parte delantera, más de lo mismo, iluminación bastante grande en LED y da muy buena iluminación. Lateralmente ya lo habíamos visto en el Countryman, ¿vale? Tenemos una iluminación debajo del retrovisor que nos va a proyectar lo de Mini en el suelo, y luego tendríamos una iluminación en la manilla. La iluminación, ¿vale?, de lo de Mini viene del proyector que tenemos en el retrovisor, y la manilla sería esta. Cuando entramos, como veis, nos ilumina muy bien lo que es la parte inferior del coche. Tenemos un LED en la parte inferior de la puerta y tenemos muy buena iluminación. En el interior es algo justa, básicamente porque el techo es de lona, entonces no hay iluminación en todo el techo, solo en la parte central. Y en el interior, esto ya os lo expliqué en el Countryman, es parte de un paquete, ¿vale? Y se puede ir cambiando de color, o lo podéis dejar en un color fijo. Yo lo tengo en un color modificable y la verdad es que está muy bonito. Las zonas en donde cambia sería en la parte central, los pies, las manillas y el lateral de la puerta, como podéis ver. Vamos a encender el contacto del coche. Como veis, el botón del contacto también se ilumina de esta forma, ¿vale? Y vamos a encender el coche. Como veis, iluminación en colores, ¿vale? Lo que os decía, la podéis modificar en el techo. Hay un botón, tenemos la iluminación completa, iluminación delantera completa, luego iluminación de lectura, izquierda y derecha, y luego el otro botón sería para cambiar la iluminación. Como veis, ahora está cambiando de color, rojo, ahora está diciendo hacia naranja, ¿vale? Si nosotros le damos un toque y empezamos a darle toques, ¿vale?, lo podéis ir cambiando. Eso evidentemente va a cambiar también la zona de los pies, de las puertas y demás. Ya os lo expliqué. Vale. Si lo queréis que constantemente se quede cambiando, dejáis pulsado hasta que parpadee. Tal que así, ¿vale? Y ahora se irá cambiando. El resto de iluminación en naranja, ¿vale?, ya lo habíamos visto en el Countryman. Iluminación por ahí, iluminación en naranja también del volante, del cuadro y de la parte central, todo iluminado en naranja, ¿vale? Palanca de cambios también, y así. Y si iluminamos todo, se vería todo de esta forma. La iluminación es bonita, la verdad es que se la han trabajado mucho. Una pena que la versión John Cooper Works no tenga antinieblas. Vale, tomas de ventilación, así las cerramos o los abrimos, y en la parte superior goma acolchada, head-up display como opcional y equipo de sonido. Con vuestro permiso voy a abrir ventanillas, que hace un pelín de calor. El volante hay dos versiones, la normal y esta sería la versión un poquito más de calidad, esta que sería con el micro perforado, liso, el pespunta en rojo, de la versión John Cooper Works, ¿vale? Como veis es muy dura, no nada de acolchado, pespunta en rojo y muy deportivo, ¿vale? Es muy cómodo.
levas detrás del volante, ya que tenemos caja de cambios automática, y botonera para el control de velocidad adaptativo y botonera para el sistema multimedia. El cuadro, este sería el cuadro del John Cooper Works, cambia poquito relativamente con respecto a la versión normal, ya que este tiene muchos detalles en rojo, como ya os comenté, y en la parte trasera, si os fijáis, tenemos la moldura esa en negro brillante con las líneas que va hacia la derecha. Esas molduras se pueden cambiar, tenemos muchas molduras dependiendo de las versiones y dependiendo de nuestros gustos. En la parte izquierda tenemos la palanca de intermitente, pero en la parte exterior tenemos iluminación automática, por si queremos largas automáticas, vamos por la noche, lo activamos, y si el coche detecta que no hay ninguna luz ni tenemos coches delante, activará automáticamente las largas, y cuando detecte un coche delante, o bien en nuestra dirección o bien en dirección contraria, las apagará y las encenderá automáticamente. Luego en la BC sería el ordenador de a bordo. Ahí en la pantalla podéis ver los consumos y algunas cosillas, ¿vale? El consumo medio que me está haciendo, este es un consumo de andar por extraurbano, más o menos carreteras de 70 a 100 constantes, ¿vale? No sin meternos por ciudad. Por ciudad, en modo verde hay muchísima diferencia entre el modo Sport y el modo Green. El modo Green, que sería el modo Eco, el modo Efficient, como queréis llamarlo, me hace un 8,4, y si lo pongo en modo Sport, si no se apaga en los semáforos, si va un poco más revolucionado y demás, me hace un consumo de casi 10 litros. Es un consumo de casi 1,5 litros de diferencia en ciudad, ¿vale? En ciudad, 8,5 en ciudad, 6,6 en extraurbano. En autopista yo creo que andará en un 5,5 más o menos. Es un muy buen consumo para el coche que tenemos, ¿vale? Para el motorcito que tenemos. En la parte derecha, limpia parabrisas delantero, ya que el trasero es descapotable, aunque es de cristal, y poquito más. En la parte central, si os fijáis, alrededor del LED, esto sería un LED que se iría iluminando, ya lo habéis visto en la iluminación interna. Alrededor también tenemos la línea del John Cooper Works, ¿vale? Muy curiosa, con el emblema de John Cooper Works en la parte superior. Y nada, el coche, la verdad, el sistema multimedia no me voy a parar, ya lo habéis visto en varias ocasiones, de hecho tenéis una revisión de este sistema multimedia concreto que os dejaré en la descripción, así que no me voy a parar, ¿vale? Pero bueno, para que lo veáis así un poquito, sería tal que así. Ahí tendríamos multimedia con, por ejemplo, audio por Bluetooth y demás. A diferencia del Countryman que os traje el otro día, este no es táctil. El climatizador es de serie desde el Cooper, ¿vale? Desde el One no lo tendría. El One vale 3.000 euros menos, pero tendría aire acondicionado, no tendría climatizador. El climatizador, como veis, es bizona, ¿vale? Potencia, temperatura izquierda, temperatura derecha. La verdad es que se ve muy bonito. Y bueno, diferentes zonas. Aquí tendríamos asientos calefactables, desempañamiento delantero por ventilación y desempañamiento delantero por térmico. Si os dais cuenta de que el desempañamiento trasero es como con unas líneas y se desempaña térmicamente, el delantero opcionalmente lo podemos añadir también que se desempañe térmicamente. Es mucho más rápido y más eficiente. Recirculación, aire acondicionado y poquito más. En la parte inferior tendríamos botones muy curiosos, como podéis ver, pero esto sería para activar o desactivar los sensores de aparcamiento. Ahí tendríamos sensores delanteros y traseros. Si metemos marcha atrás se nos activaría la cámara de visión trasera. Luego tendríamos Auto Start Stop, el botón de encendido, control de tracción y el Head-Up Display. El Head-Up Display, voy a encender un momento el coche. Luego os enseño cómo suena el coche para que veáis el Head-Up Display, ¿vale? Ahí lo veríais. Al principio pone Mini y es una pantalla en donde nos aparece pues velocidad, señales que reconoce, el sistema de multimedia con listado de canciones, nos pone un pequeño mapita con las flechas y demás. Es un opcional no barato, no voy a decir que sea caro, pero no es barato,
Pero bueno, nos da mucha información. Este botón sería para guardarlo, ¿vale? Nosotros podemos guardarlo, como veis, o lo podemos sacar. Un poquito más hacia abajo, toma de 12 voltios o mechero, dependiendo de si tenéis el kit fumadores. Y luego aquí hay un detalle que no me gusta, ¿vale? Os dije que me encantaba cuando lo vi en el Countryman y en este no me gusta, y es... Vale, plástico duro. Aquí le tenían que haber puesto un forro de goma como hicieron con el Countryman, porque claro, si yo pongo la llave ahí, vale, no me gusta escuchar eso cuando voy en carretera, me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha y está ahí la llave rascándose, o el teléfono, o la cartera, o las gafas, o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, un pequeño fallito, pero bueno, al igual que en los portabebidas, también son de plástico duro. Una pena. Esta sería la palanca de marchas automática, como veis, también de John Cooper Works, muy curiosa. Voy a encender un momento, porque en la parte inferior tenemos diferentes modos. El modo Sport, nos va a aparecer en la pantalla, es un coche, como ahí os dice, es un go-kart, ¿vale? Es una sensación de llevar un kart, muy sensible, muy rígido, muy duro, muy deportivo, muy deportivo, ¿vale? Luego podríamos cambiar entre el modo Mid, que sería medio, y luego tendríamos un Green Mode, un modo más eco o más eficiente. Tenemos el cambio de marchas automático, tendríamos marcha atrás con cámara de visión trasera y con el sensor delantero y trasero. Luego tendríamos neutral, drive y manual. La diferencia entre drive y manual, aunque en drive nosotros podemos cambiar a través de las levas, cuando llega a un régimen muy alto, automáticamente se nos pone en automático y cambia automáticamente. Si nosotros lo tenemos en manual o en sport, por mucho que revolucionemos no va a cambiar, ¿vale? Entonces ahí subiríamos marcha y ahí bajaríamos. Esto es como en BMW, y muchos me habéis dicho la razón de por qué BMW tiene este cambio así, ¿vale? Menos hacia arriba y más hacia abajo. Si vosotros vais a reducir, vais a llegar a una curva muy fuerte, una rotonda, os lo pongo en un modo deportivo, ¿no? Si vais a reducir, lo más lógico es así. Si vais a reducir, la inercia hace que vuestra mano vaya hacia adelante, entonces vais a reducir con la inercia del coche, ¿vale? Y para acelerar más de lo mismo, si vosotros estáis acelerando, vuestro cuerpo se impulsa hacia atrás, entonces lo que es la sensación va a hacer que suméis así. Pero bueno, eso me lo habéis comentado en los BMW y así que yo os los comento aquí, ¿vale? Hacia atrás tendríamos los mandos para el control de la pantalla. Por cierto, la pantalla, hay diferentes pantallas dependiendo de vuestro presupuesto, ¿vale? Ya que esta no es barata, vale 2.300, si mal no recuerdo. Es una pantalla ampliada, es una pantalla con un sistema de navegación, es una pantalla muy amplia, pero dependiendo de vuestros gustos y de vuestro presupuesto. Una vez más, el One, que sería la versión más barata, nos traería una pantallita pequeña, monocromo, como las de toda la vida. Pero bueno, para gustos. Luego freno de mano. Y en la parte trasera, ahí no tendríais nada, tendríais huequecillos. Y luego tendríais reposabrazos, acolchado, como podéis ver, y con hueco en la parte inferior. Vale, ahí tenéis un adaptador para poner vuestro teléfono móvil. En la parte superior, llamada de emergencia, airbag del pasajero, la iluminación que ya os había enseñado. Este sería el botón para descapotarlo y luego la iluminación en LED, como ya habéis visto, exterior, ¿vale? Espejos con sensor y luego unos espejitos muy pequeñitos. Os voy a enseñar cómo suena, pero primero os lo voy a poner en modo green, vais a ver cómo suena en modo green, y luego en modo sport y vais a ver cómo suena. En modo sport, en parado no se nota, en movimiento escucháis como ¿vale? Como regorgotea, como petardea el escape, está muy bonito. La verdad es que el sonido en modo sport es precioso.
Aun teniéndolo en caliente, porque venía caliente de la ciudad, no hace ruido, ¿vale? En parado sí que hace un poquito de ruido, pero no, ¿vale? Como lo hace es en movimiento. Los asientos tienen el cabecero integrado y tienen el emblema de John Cooper Works en la parte inferior. Como veis, está plagado de emblemas de John Cooper Works. Para acceder a las plazas traseras, en la parte trasera del sillón hay un tirador. Tiramos de él, como veis, se echa el sillón hacia adelante y el acceso no es muy grande, pero bueno, a ver, no está mal. Y tal y como habéis visto la regulación antes, ¿vale? Nos queda como en 2 dedos, es decir, la regulación delantera ni la he tocado, y en la parte trasera, si os fijáis, tenemos 2 dedos, ¿vale? Para llegar a la parte delantera. Podríamos ir cómodamente, más o menos, ¿vale? Yo no tendría problema en hacerme un viajecito corto con este coche. Como veis, es precioso. No sé, el detalle de John Cooper Works en rojo, con las molduras y demás, con los asientos también con los detalles en rojo, creo que le queda tremendamente bien. Equipo de sonido Harman Kardon, como ya habíamos visto, huecos laterales y más cuero y alcántara. La verdad que en la parte trasera los asientos son muy cómodos. Cenicero o portabebidas, lo que queráis, y poco más. Cinturones de seguridad, anclajes Isofix en las 2 plazas traseras, y luego ya tendríamos todo el techo de lona. Y para salir exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos el tirador, tiramos de él, empujamos hacia delante del sillón y ahora tiramos hacia atrás y listo. Las plazas traseras, bueno, a ver, no están mal para lo pequeñito que es este coche. Pensar que yo tengo un coche de prácticamente el mismo tamaño, por no decir el mismo tamaño, y tengo un biplaza, así que por lo menos este es un 2+2, por así decirlo. Lo que os iba a comentar, si os fijáis que tenemos la bandera de Inglaterra en la parte superior, es porque está cosida, ¿vale? En la propia tela de la parte superior, y es un opcional, no es barato, me parece que cuesta como 700 euros, no recuerdo ahora exactamente el precio, pero es opcional. A ver, Mini en verde británico con la bandera de Inglaterra está precioso. Y eso que yo no soy muy de bandera de Inglaterra y verde británico, pero bueno, que le queda precioso. La parte trasera, wow, o sea, es sobre todo con los escapes dobles en la parte central. Me parece como muy deportivo, muy juguetón. Es un coche muy atrevido, por así decirlo. Pero aquí volvemos al mismo fallo que en la parte delantera. Son huecos, o sea, son en salidas de aire, pero son cerradas todas. O sea, no hay ninguna que sea de verdad. Entonces, podrían haberle hecho alguna de verdad o no sé, algo más real. De todas formas, el escape suena muy bien, ¿vale? Y volvemos ahora mismo, emblemas de John Cooper Works y negro brillante. A ver, ya os voy avisando, es un maletero pequeñito, pero es útil. Quien se compre este coche creo que tampoco va a pensar o va a necesitar un maletero súper amplio. De todas formas, tiene varios trucos. Ahora os voy a enseñar. Para empezar, desbloqueo a través de la llave o a través de debajo del botón de Mini o del emblema de Mini, hay un botón. Como veis, la bandeja, el portón se abre hacia abajo y es cómodo porque ponéis ahí la compra o los objetos, deslizáis y se encajan hacia adentro, ¿vale? Vosotros ponéis aquí las bolsas de la compra, deslizáis y encajan en el agujero. Por eso digo, es cómodo, no es muy amplio, sobre todo ni siquiera el hueco de carga, pero este hueco de carga tiene, por así decirlo, un truco, ¿vale? Y es, si os fijáis, pone Easy Load. Lo desbloqueamos, tiramos hacia arriba y esta misma palanca de desbloqueo lo ponemos así y esta la ponemos así, ¿vale? Entonces queda apoyado. Este es el techo medio abierto.
Si os fijáis, hay una bandeja, ¿vale? Este es el espacio que nos quedaría con el techo sin poder sacarlo, ¿vale? No podríamos guardar el techo y nos quedaría este tamaño. A ver, para llevar maletas o para llevar objetos no hay problema ninguno. De todas formas, esta maleta yo la he estado metiendo y sacando toda la semana sin tener que hacer esta operación, ¿vale? Me entra, como os decía, la ponéis ahí, deslizáis y encajaría perfectamente. Ya lo he hecho pues toda la semana. Pero gracias a que tenemos esta función, fijaros, la podemos poner incluso de pie, la podemos poner incluso de pie y de lado, con lo que nos cabrían un montón de maletas. No es el mayor espacio, pero que tampoco está mal para el cochecito que es. Os vuelvo a repetir, no llega ni a 4 metros de largo. Entonces, este sería para la carga, como quien dice, rápida. Si queréis descapotar el coche, ¿vale? Tiráis hacia adelante, esto lo bajáis, es un poco raro, ¿vale? Y lo ponéis en esa posición. Eso quiere decir que ahora nos queda este espacio para poder sacar el techo. Y más de lo mismo. Sacamos y ahora tenemos que bloquearlo, ¿vale? Tenemos que bajar el techo y bloquearlo y bloquearlo. ¿Puede parecer un engorro? Sí, pero esto no lo hacemos a diario, ni semanalmente siquiera. Esto lo abriríamos o lo cerraríamos, pues, temporada de verano, ponemos la bandeja abajo. Temporada de invierno, ponemos la bandeja arriba. Y nos quedaría más espacio. Lo que os decía, ¿vale? Ponemos, deslizamos y nos entraría. De todas formas, tenemos unos tiradores, ¿vale? Desbloqueamos y le damos hacia adelante a los asientos y ya podemos acceder pues a un espacio más grande. Ahora porque tengo la bandeja sacada para poder abrir el techo, que si no, tendríamos mucho más espacio. De todas formas, os voy a enseñar cómo quedaría el techo echado hacia atrás, ¿vale? O bien lo podemos abrir un poquito y dejar el techo un poco abierto, de esta forma, o bien podríamos abrir el techo de todo, ¿vale? Lo podemos abrir hasta 30 km por hora, sin problema ninguno, movimiento, y nos quedaría en esa zona de ahí. Yo le veo un inconveniente y es que a través del retrovisor, ¿vale? Cuando estamos conduciendo, como nos queda tan elevado, nos quita un poco de visibilidad, pero queda bonito. Y a ver, en este coche, lo que os decía con el Countryman, ¿no? No es que prime la mecánica, aunque con un John Cooper Works sí, pero sí que prima también bastante la estética. El Mini Cabrio se presentó por primera vez en 2004. En 2008 se renovó a la segunda generación, y este que estáis viendo, denominado F57, se lanzó en 2016. Como viene siendo norma general, desde la anterior generación hasta este ha crecido 10 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. También lo hacen más grande al interior, sobre todo la banqueta trasera. El volumen del maletero crece un 25%, llegando a los 215 litros que habéis visto, aparte de la mejora de calidades y equipamiento que siempre se añade con el cambio de generación. De serie con el acabado Salt, que es el básico, tiene accionamiento automático de la capota, radio con USB, sensores de aparcamiento, climatizador manual y volante de cuero. El acabado intermedio llamado Piper, que cuesta 900 euros, tiene sensores de lluvia, control de luces de cruce, llantas de 16 pulgadas y el Mini Excitement Pack, que es la iluminación de color cambiante en el interior. Por 3.700 euros el acabado Chili. Tiene asientos deportivos, iluminación exterior en LED, llantas de 17 pulgadas, faros antiniebla en LED y los modos de conducción. El acabado más alto sería el John Cooper Works, que no es la versión, sino el acabado. Tiene un aspecto como el del John Cooper Works, pero sin el motor, suspensión, chasis, sistema de frenos, llantas y demás. Son 7.000 euros y equipa unas llantas de 17 pulgadas, asientos de tela cuero, kit estético aerodinámico, volante multifunción deportivo y muchas otras cosas. Esto sería equivalente a añadirle el paquete M a un BMW. No es un M, sino que es un acabado estético e interno M.
Tengo que aclarar una cosa que no hice con el Countryman. Mini tiene nombres, por así decirlo, para sus motorizaciones. Me explico. Cuando se habla del Mini One, por ejemplo, se habla de la versión más baja de motor, el más pequeño. En este caso, un 1.2 gasolina de 102 caballos. Luego las versiones Cooper, tanto gasolina como diésel, ambos con un motor medio, en este caso 1.5 de 136 y 116 caballos. Luego las versiones Cooper S serían unas versiones un poco más potentes entre comillas, motores 2.0 de 192 y 170 caballos. Y por último la versión más deportiva de Mini, el John Cooper Works, con 231 caballos. Este tiene un reglaje específico del chasis mucho más deportivo y rígido. Control dinámico de tracción, control electrónico del bloqueo del diferencial, frenos Brembo y llantas de aleación ligera. Estas y muchas otras cosas hacen de este Mini un auténtico juguete para mayores. Si unimos estética con mecánica, con elegancia, creo que saldría este inglés, ¿no? Es así, ese punto elegante de los ingleses, ese toque picante de John Cooper Works y ese estilo estético que tiene Mini, que siempre ha tenido, ¿no? El toque estético, como os decía en el Countryman, el que podamos modificar todo, ponerlo a nuestro gusto, ponerlo a nuestro estilo. Es un coche con estilo, es un coche que personalizable, cada persona tiene su propio Mini. Pero como siempre, chicos, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!